Hola, hola, primero que nada, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Nada, vamos a comenzar. Primero me voy a presentar, soy Estefanía, aunque soy Estefi para mis amigos de Argentina. Soy asesora y consultora de branding. Y nada, hoy vamos a hablar sobre qué es lo que te puede pasar a lo largo de tu trayectoria con clientes cuando inicias tu camino o tu emprendimiento como diseñador freelance mayoritariamente, aunque muchas de estas cosas también las pueden aplicar si trabajan por cuenta ajena o en relación de dependencia. Primero que nada, les quiero animar. Abran la cámara, siéntanse en confianza de abrir la cámara sin ningún problema. Lo único que les voy a pedir es que mantengan el micro silenciado el rato que esté dando la charla para que así no haya ningún ruido o algo molestoso que pueda interferir y que otras personas puedan escuchar sin ningún problema, ¿vale? Al final de la charla vamos a dejar un ratito para todas esas preguntas o dudas que puedan tener. Las pueden ir escribiendo por el chat si quieren para que no se les olvide. Ari así de paso también les puede ir echando un ojito y al final las vamos a responder. Lo que sí voy a pedir es que durante la charla no abran el micro para hacer esas preguntas o para hacer comentarios, simplemente para que esto pueda ir fluido y nos podemos enterar bien de todo y que no perdamos un poco el hilo de lo que estamos hablando, ¿vale? Y nada, todo comentario, opinión, pregunta y demás es bien recibido siempre que se haga con respeto, ¿vale? Respeto y tolerancia. Y entre todos podemos aprender de todas las experiencias y demás. Seguramente en esto que yo les voy a mostrar hoy, lo más probable es que hayan tenido ustedes o hayan vivido situaciones a lo mejor que yo no he puesto aquí y que pueden aportar y que nos sirva de valor para el resto, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. Como comentaba, vamos a hablar de qué es lo que te puede pasar a lo largo de tu trayectoria tratando con clientes en el sector, sobre todo del diseño, sobre todo cuando nos dedicamos en el modo freelance. Pero comentaba, también puede servir a los que estén trabajando en modo de dependencia o por cuenta ajena, ¿vale? Son todas esas situaciones que por la trayectoria que yo he tenido como diseñadora gráfica especializada en identidad visual, pues son situaciones que yo he tenido que vivir y las que he aprendido a gestionar para que sea todo mucho más beneficioso y sobre todo para que nosotros como diseñadores no pasemos, digamos, por proyectos que nos pueden luego suponer torturas o podamos tener sentimientos de frustración o de agobio. Así que voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos ir viendo la presentación. Y a partir de ahora me van a dejar de ver a mí para ver la presentación. Vale. Vamos a quitar esto por aquí para que no moleste mucho. Ok. Pues lo que comentaba. Vamos a hablar de esas situaciones que nos pueden suceder, ¿vale? Y vamos sobre todo, les voy a enseñar herramientas para que puedan gestionar esas situaciones de manera exitosa y que no les creen pues bloqueos, frustraciones y sobre todo la sensación de que los proyectos o el trabajo con el cliente nos supone una tortura. Vale, lo primero vamos a ver los objetivos de la sesión de hoy, ¿vale? Súper importante. Veremos una breve introducción, luego pasaremos directamente a ver todas estas situaciones y las herramientas para poder gestionarlas. Comentaremos unas conclusiones a modo de resumen y al final tendremos ese ratito para preguntar dudas o que ustedes puedan aportar esas otras situaciones que crean que pueden servir para ayudar a otras personas, ¿vale? Bien, los objetivos básicamente son que aprendamos a identificar estas situaciones, ¿vale? Eso lo primero. Lo segundo, que aprendemos a gestionarlas, ¿vale? Súper importante. Pero lo más importante de todo para mí hoy en esta sesión es que, aunque las aprendamos a identificar y aprender a gestionarlas, si no aplicamos lo aprendido, no nos va a servir de mucho. Entonces yo quiero que hoy ustedes salgan de aquí, después de ver esta sesión, con este conocimiento adquirido y que lo puedan poner en práctica poco a poco, ¿vale? Bueno,
A lo largo de nuestra experiencia como diseñadores, generalmente nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones relacionadas sobre todo con el trato con el cliente que nos generan frustración y desconcierto, ¿vale? Son estas típicas situaciones que luego nos llegan a hacer pensar, ¿no? Pues el típico, pues es que topamos con clientes tóxicos o es que topamos con clientes que nos hacen el camino muy difícil y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede con esto? Pues que nos genera mucho estrés, nos sentimos frustrados o no vemos la solución o la salida, o directamente una cosa muy común que suele pasar es que no nos compense el pago, ¿no? Que no nos compense la retribución. Es decir, que hagamos un trabajo y que luego lo que vayamos a cobrar no sintamos que realmente compensa por todo lo que hemos pasado en ese proceso. Vale, todas estas situaciones que nos pueden suceder, yo las he dividido, digamos, en 3 bloques, ¿vale? El primero, esa primera toma de contacto, que es el momento justo antes de empezar a trabajar con el cliente, es decir, ese momento en el que el cliente nos contacta, pues bien para pedirnos información, o bien para saber cómo son nuestros servicios, o si trabajamos en alguna cosa, o si tiene alguna duda con respecto a si nosotros le podemos ayudar. Ese primer contacto, pues ahí se pueden generar diversas situaciones. El segundo bloque ya es directamente, como digo yo, el meollo es el proceso o el desarrollo creativo, que es todo ese camino que pasamos con el cliente para realizar su proyecto. Y luego el otro bloque es el postservicio, o sea, todo lo que viene después de la entrega. Que parece que no, pero después de la entrega también pueden haber diversas situaciones que nos creen bastante quebraderos de cabeza. Vale, en la primera toma de contacto, podemos identificar, digamos, 3 subbloques también. El medio de contacto por el que el cliente nos va a hablar, nos va a contactar, el envío de la información y el copy camuflado, que ya les contaré luego lo que es, ¿vale? Con respecto al medio de contacto, esto, la verdad que el medio que el cliente utilice para contactar con nosotros nos puede generar bastante dolor de cabeza, ¿vale? Y de este se pueden derivar diversas situaciones. Yo he identificado 2 que son muy comunes. Por ejemplo, que el cliente nos contacte a cualquier hora y que a cualquier hora le respondemos. Yo estoy completamente segura que esto, si no lo han pasado todos ustedes, la gran mayoría habéis pasado por esto. O que nos contacta por email, le enviamos la información y ya no volvemos a saber nunca más del cliente. Bien. ¿Cómo podemos gestionar estas 2 situaciones? Bien, la primera, que nos contacta a cualquier hora y que nosotros cometemos el error, y digo sí, el error de responderle al cliente a cualquier hora, lo podemos solucionar con un mensaje automático. Bien, aquí quiero hacer un pequeñito apunte y es que tengamos en cuenta la procedencia del cliente, es decir, si el cliente a lo mejor vive en otro país y no, a lo mejor no tiene en cuenta que para nosotros quizás no es horario laborable, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, pero vamos a suponer el caso de que es el mismo horario, ¿no? De que no hay diferencia horaria. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues simple, establecemos un mensaje automático con un texto cordial, pero en el que se deje claro cuál es nuestro horario de trabajo, ¿vale? Y nunca, jamás respondemos por Instagram, mucho menos ahora que no sea dentro de nuestro horario de trabajo, ¿no? Porque de esta forma le podemos estar dando a entender al cliente que estamos disponibles 24/7 y eso no debemos hacerlo, ¿vale? La segunda cuestión, que le enviamos a lo mejor que nos contacte por email, que le enviemos la información y que no sepamos nada más del cliente. Nunca debemos escribirle el mismo día, ¿vale? Yo siempre aconsejo que se le pueda escribir 2 o 3 días después y únicamente le podemos preguntar de forma cordial al cliente si ha recibido bien la información que le hemos enviado, ¿vale? Pero nunca el mismo día, porque vamos a dar una sensación poco profesional y va a parecer que nosotros solo tenemos ese cliente y que solamente estamos pendientes de ese cliente. Y en la gran mayoría de los casos no es así. En la gran mayoría de los casos habrá más clientes que requieran nuestra atención, ¿vale? Bien, con la información, el intercambio de información también puede generar
varios problemas, ¿vale? Que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, enviamos la información de los precios en el primer contacto. Estoy segura que muchísimas veces hemos caído en esto, ¿vale? O que proporcionamos información personal en este intercambio de información. O que no tenemos estructurada la información que vamos a enviar, ¿vale? O que nos contacta por Instagram y no tenemos la información preparada. Digo Instagram porque suele ser la red social donde más veces suele contactar el cliente, ¿no? Pero cuando digo Instagram puedo también decir cualquier otra red social, ¿ok? O que damos toda la información en un solo mensaje, ¿vale? ¿Cómo podemos gestionar estas situaciones? Bien, lo primero, jamás, nunca, jamás le vamos a dar el precio en ese primer mensaje, ¿ok? Y el precio es siempre lo último que le decimos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el cliente nos contacta y le damos la primera información que le vamos a dar es el precio y al cliente pierde interés por saber el resto, ¿no? De detalles de nuestro servicio. Solamente se va a fijar en si le interesa por precio o no. No vamos a tener la oportunidad de darle al cliente otros detalles de los beneficios que tiene nuestro servicio para él, y que a lo mejor dando esos detalles el cliente pueda pensar que independientemente del precio o que aún teniendo el precio que tiene le puede beneficiar. Si ya de entrada le decimos el precio, nos estamos quitando la oportunidad de darle más detalles de nuestro servicio, ¿vale? Con respecto a la información personal, al comienzo nunca. ¿Esto por qué? Porque aún no tenemos trato con esa persona, aún no conocemos al cliente, ¿vale? Y darle información personal nuestra puede llegar a resultar peligroso. Entonces, nunca se le va a dar información personal al comienzo. Y en caso de que le tengamos que proporcionar información personal, que sea siempre bajo un acuerdo legal, un contrato en el que tenga que aparecer nuestra información personal o lo que sea. Pero de resto, nunca demos información personal al principio, ¿vale? El no tener estructurada la información, yo lo he aprendido a gestionar con un dossier de servicios. Es decir, normalmente cuando el cliente nos contacta y nos pide información de nuestros servicios, si nosotros no tenemos bien clarificada cuál es esa información que vamos a proporcionarle al cliente y no lo tenemos bien estructurado, a la hora de informarle al cliente le vamos a decir un batiburrillo de cosas que lo único que van a hacer es liarlo aún más. Entonces, ¿cómo podemos gestionar esto? Creando nosotros nuestro dossier de servicios en el que pongamos la información que le queremos proporcionar al cliente, con los precios si quieres, o si tu servicio no es personalizado y tienes unas tarifas o un precio estándar, puedes incluir los precios, o sea, en el dossier puedes incluir toda la información que tú quieras que el cliente sepa, y en ese dossier de servicios, cuando quieres darle toda esa información directamente, puedes redirigir al cliente a un link donde tengas alojado el dossier o enviarle el dossier en PDF o lo que sea. Pero esto es una manera, digamos, de tener nosotros nuestra información bien estructurada y bien clara, para de esa manera no desorientar o no agobiar mucho al cliente y que no se entere de lo que le estamos diciendo. Ok. Nos contacta por Instagram y no tenemos la respuesta preparada, ¿no? Muchas veces vamos a responder por Instagram y a lo mejor no sabemos exactamente qué es lo que le vamos a decir y empezamos diciéndole primero que el proyecto dura 3 semanas y después le empezamos a decir que trabajamos también editorial. O sea, le empezamos a dar información y se la empezamos a dar de una forma desordenada porque no tenemos, digamos, ese hábito de enviarle la información al cliente por ese medio. ¿Qué es lo que recomiendo yo en estos casos? Que escribamos la información una sola vez y la guardemos en un mensaje automático de Instagram, ¿no? En un mensaje guardado, para que todas esas veces que el cliente nos contacte para ese tipo de cosas, pues directamente van a mensajes guardados y le envían la información ya preparada y estructurada, ¿vale? Y otra cosa que suele pasar es que le enviemos al cliente la información en un solo mensaje y que al final se nos convierta un bloque enorme de información súper mega largo que de verdad el cliente no se va a leer, ¿vale? Y hay que ser honestos y sinceros. Cuando vemos un mensaje muy largo, lo primero que nos entra es pereza de tener que leer desde el principio hasta el final. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos? Pues dividir la información en diferentes mensajes, ¿vale? En cada mensaje
dividen la información por fases o por temas y la ponen en cada mensaje para que al cliente no se le haga demasiado largo, ¿okay? Y lo más estructurada, lo más sintética posible. Bien, el compi camuflado. ¿Qué es el compi camuflado? Pues el compi camuflado es ese compañero que todos tenemos en nuestra profesión que quiere investigar y quiere indagar para ver qué precios están manejando otros compañeros, para ver si pueden hacer competencia, o para ver si pueden ellos subir sus precios o lo que sea, ¿no? Digamos que es esa información que esos compañeros quieren intentar obtener de otros compañeros de profesión, ¿vale? ¿Qué situaciones se pueden dar en estos casos y que yo he detectado, ¿no? Que me ha sucedido y que soy consciente de que le ha sucedido a muchísimos compañeros más, ¿no? Pues que nos escribe alguien misterioso que no nos dice quién es y nos pregunta directamente por nuestros precios. O sospechosamente sabe y tiene conocimiento del tema. O sea, nosotros le empezamos a comentar y esa persona te empieza a rebatir, dándote a entender que entiende igual que tú o intentando darte a entender que entiende mucho más que tú. Entonces, cuando detectamos que directamente quizás eso no sea un cliente y sea un compi camuflado. ¿Cómo podemos gestionar esta situación? Pues muy fácilmente. Lo invitamos al Tinder Digest. Lo invitamos a la comunidad de Tinder Digest, que allí va a tener toda la información de otros compañeros diseñadores, que además le vamos a estar apoyando en el camino, que le vamos a orientar, que va a tener recursos gratuitos y que va a poder aprender mucho más. Pero bueno, fuera broma. Independientemente de que se le invite a esta comunidad o no, esto se puede gestionar fácilmente tratándolo como un cliente más, o depende de cómo sea vuestra personalidad, le pueden directamente decir, mira, yo sinceramente sospecho que eres un compañero de profesión, no pasa nada, no hay ningún problema, yo trabajo así y demás. Y lo tratan con toda la naturalidad del mundo, como si fuera un cliente más, ¿vale? Bien, ahora vamos al segundo bloque, que este es el bloque donde suele haber muchas más complicaciones con el cliente, ¿vale? Y este bloque pues lo he dividido básicamente en todas las partes de un proyecto o en casi todas las partes de un proyecto, que puede ser la cotización o presupuesto, el briefing, el feedback, los cambios, la propuesta y la entrega. Vale, ¿qué es lo que no puede suceder? ¿Qué es lo que nos puede suceder a nosotros en una cotización o en un presupuesto, ¿no? Y que aunque no lo crean, les puede suceder. Si no les ha sucedido ya, créanme que con el paso del tiempo les puede llegar a suceder, ¿no? Y nos puede llegar a suceder que el cliente no entienda nuestra cotización, que no entienda el presupuesto, ¿vale? Que haya cosas que le generen dudas o que directamente no lo entienda. Nos puede suceder que nos quiera regatear el precio, y aquí de verdad que estoy casi segura que a todos en algún momento nos han intentado regatear el precio. O que después de enviarle la cotización, pues nos dice que lo pensará, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos gestionar estas tres situaciones? Vale, si el cliente no entiende el presupuesto, ¿vale? Que puede llegar a suceder, pues una forma sencilla de gestionarlo es estructurar la información en una plantilla modificable y fácil de entender. ¿Por qué modificable? Porque con el paso del tiempo y a medida que ustedes vayan adquiriendo experiencias como freelance o como profesionales independientes, van a ir viviendo experiencias con otros clientes que les van a ir, que les van a hacer que puedan modificar ciertas cosas o ciertas condiciones que ustedes pusieron en su cotización al principio y que cuando pase cierto tiempo pues ya no es así, o han añadido cosas a las condiciones o lo que sea. Entonces es súper importante que sea modificable para que ustedes lo puedan ir adaptando a medida que van evolucionando y que van mejorando su método de trabajo. Y fácil de entender porque es súper importante que los términos que utilicemos en ese presupuesto sean términos que utilicemos de forma coloquial, de forma cercanas, que lo puedan entender personas que no se dediquen al mismo sector que nos dedicamos nosotros, porque puede que hayan clientes que sí tengan relación con nuestro sector o que nos entiendan, pero la gran mayoría que no se dedica a nuestro sector muy probablemente no entiendan los términos en los que nosotros hablamos, y tenemos que intentar que esa información sea
fácil de entender y que sea cercana con el cliente, ¿vale? Y si teniendo esto, aún así el cliente tiene dudas en alguna cuestión o no lo entiende, le podemos proponer explicarle el presupuesto en una reunión. Muchísimas veces cuando nos planteamos reunirnos con el cliente para aclararle algo, para hablar del presupuesto, lo que sea, muchas veces pensamos que es una pérdida de tiempo, que vamos a estar dedicando más tiempo a algo que ni siquiera sabemos si realmente va a salir o no va a salir, porque a lo mejor nos reunimos con este cliente y no acepta nuestro presupuesto y nunca llegamos a trabajar en ese proyecto. Pero les puedo asegurar que cuando le ofrecemos al cliente la opción de reunirnos con él, hablar directamente con él y explicarle las cosas, el cliente ya se siente en un clima de confianza y ve una atención mucho más personalizada y más profesional que si directamente todo lo resolvemos a través de mensajes o de emails, ¿vale? Eso también es una forma y es como una nueva oportunidad, una oportunidad más que ustedes tienen de poder captar al cliente, ¿vale? Porque no se capta igual al cliente a través de un mensaje de texto que en un cara a cara, donde el cliente puede ver cómo tú te expresas y cómo es tu forma de trabajar y cómo le explicas las cosas, ¿vale? Así que a partir de ahora no lo vean como una pérdida de tiempo, sino como una nueva oportunidad de conseguir ese cliente para trabajar en ese proyecto, ¿vale? Con respecto al regateo del precio, bien, aquí hay que tener claro primero una cosita, y es si ustedes están dispuestos a bajar el precio, o sea, si están dispuestos a negociar su precio o si no están dispuestos a negociar su precio. Si no están dispuestos a negociar su precio, pues aquí no hay nada más que hablar, ¿vale? Directamente no aceptan y listo. Pero en caso de que sí estén dispuestos a negociar su precio, pues quizás porque el proyecto les interesa, porque no, a lo mejor no tienen nada como esto en el portfolio y les interesa aprender, les interesa más sobre ese sector o por el motivo que sea, lo primero que tienen que tener claro es cuál es su límite, ¿vale? Siempre tienen que saber cuál es el precio mínimo por el que ustedes a partir de ahí, de ahí para abajo, no están dispuestos a trabajar. Entonces, teniendo claro cuál es el límite, lo que le vamos a comentar al cliente siempre es pues un precio intermedio entre el que yo puse al comienzo y mi precio límite. Le vamos a comentar un intermedio, ¿vale? Si aún así el cliente nos quiere seguir regateando, pues ya es cuestión de nosotros que sepamos exactamente cuál es el motivo por el que el cliente necesita o quiere que ese precio sea más bajo, porque quizás sea una persona que realmente quiere trabajar con nosotros, pero no se lo puede permitir, pero que realmente quiere trabajar con nosotros, ¿vale? Pero por alguna cuestión no se lo puede permitir o lo que sea. O si simplemente es un cliente que lo único que quiere es buscar una alternativa por precio. Entonces ahí ya es cuestión de ustedes decidir si bajan más o si se plantan en la negociación, ¿vale? Pero nunca jamás le decimos al cliente cuál es nuestro precio límite al comienzo. Nunca, ¿vale? Porque si es un cliente al que solo le interesa trabajar con nosotros por precios, o sea, si solamente está tanteando el precio, eh, desde que le comentamos el precio límite para abajo, el cliente siempre va a querer uno inferior. Entonces, nunca, ¿vale? Luego, que le mandamos el presupuesto y el cliente nos dice que ya lo va a pensar, ¿vale? No nos da una respuesta, simplemente nos dice, lo voy a pensar. Pues nosotros, en ese momento, y esto lo suelo comentar con muchos compañeros y muchos compañeros que me lo comentan, normalmente cuando nos sucede esto, en muchas de las ocasiones, lo primero que pensamos, lo primero que tendemos a pensar es, ya le ha parecido caro el presupuesto, ya no quiere trabajar con nosotros porque le ha parecido caro, ya no quiere trabajar conmigo porque un presupuesto se le ha salido, ya le parece caro y no quiere, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros en estos casos es dejar todos esos pensamientos de lado, ¿vale? No nos vamos a adelantar a los hechos, ¿vale? Porque una de las cosas que yo he ido averiguando con el tiempo y testeando con el tiempo es que todo el mundo, cuando va a acceder a un servicio, tantea cuáles son las opciones que tiene y pide varios presupuestos, pues para ver qué opción se le ajusta más a sus necesidades, o por cuestión económica, o por cuestión de calidad, o simplemente quiere ver
en relación calidad-precio, cuál se adapta más a lo que puede pagar. Entonces, eso lo hacemos todos, no solamente lo hacen los clientes en este tipo de servicios, lo hacemos todos cuando queremos acceder a cualquier otro servicio. Miramos opciones y miramos precios, y tenemos que saber que los clientes también van a hacer esto, a no ser que hayan dado con un cliente que les siga desde hace tiempo, o que ya haya trabajado con ustedes en otras ocasiones, o que de verdad les siga y sepa cómo trabajan ustedes y de verdad realmente quieran trabajar con ustedes. Pero si no es así, lo más normal es que ese cliente haya pedido otras opciones de presupuesto, ¿vale? Entonces tenemos que quitarnos la idea de la cabeza de ya no va a trabajar con nosotros porque somos caros, porque no, vamos a intentar no pensar eso, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es comentarle cordialmente que cualquier duda que tenga se la vamos a resolver encantado y seguimos nuestro camino, ¿vale? En caso de que ustedes por alguna cuestión necesiten saber por qué ese cliente decidió no trabajar con ustedes, se lo pueden preguntar de forma cordial, pasado unos días o pasado un par de semanas, o sea, se lo pueden plantear de forma que el cliente entienda que ustedes lo quieren saber pues para aprender y mejorar, ¿vale? Pero nunca de forma como para agobiarle y presionarle a que trabaje con ustedes. Y tampoco le van directamente a decirle, te bajo el precio, si el problema es el precio, pues lo ponemos más barato, no te preocupes. No, eso nunca, ¿vale? Si el problema es el precio, el cliente ya se los hará saber. Y si la decisión de no trabajar con ustedes es directamente porque a lo mejor no les ha interesado el servicio que ofrecen o porque han encontrado otra alternativa que se adapte más a sus necesidades. Entonces, si ustedes quieren saber esa información para aprender y mejorar, pues se lo pueden comunicar de esa manera. Oye, ¿qué es lo que te hizo decidirte a no trabajar conmigo? Pues básicamente para yo ver qué puedo aprender, qué puedo mejorar y demás, ¿vale? Pero nunca con la intención de presionar o de influenciar al cliente para que trabaje con ustedes, ¿ok? El briefing. El briefing, esta etapa en la que ya tenemos aceptado el proyecto, ya vamos a empezar a trabajar con el cliente, ¿no? ¿Y qué nos puede suceder en esta etapa? Pues que muchas veces el cliente no lo entiende, no sabe lo que es un briefing, ¿vale? Tan simple como eso. O nos puede suceder que no tenemos un briefing definido. También nos puede suceder, y esto estoy completamente segura que nos ha pasado a todos, y es que el cliente no nos responde el formulario del briefing, o que hay información que el cliente no nos quiere facilitar, ¿vale? ¿Cómo podemos gestionar estas situaciones? Bien, el hecho de que el cliente no entienda el briefing o no entienda qué es el briefing se entiende perfectamente, porque si no es del sector creativo, estoy completamente segura que hasta la palabra le suena a chino, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Pues explicándole de forma sencilla qué es el briefing y para qué nos va a servir. Sin mayor problema que eso, ¿no? Simplemente recalcando la importancia que tiene el briefing en esto, ¿no? Eso sí es súper importante, recalcarle al cliente lo importante que es este documento o esta recogida de información para nosotros en el proyecto, ¿vale? Lo de no tener un briefing definido, no trabajar con un briefing, esto sí es verdad que ni de broma. O sea, esto ya a esta altura del partido, si te quieres dedicar profesionalmente al sector creativo, todo proyecto creativo tiene que tener un briefing, ¿vale? Así que antes de empezar a trabajar con un cliente, tienes que tener un briefing definido, ¿vale? Y esto se soluciona sencillamente con acceder a algún recurso gratuito de algún compañero que les ofrezca un briefing, ¿vale? Que ustedes luego pueden modificar a su forma. O preguntarle a otros compañeros que les enseñe cuáles son sus briefings y ustedes ir montando su propio briefing con la información de un compañero y de otro compañero, ir adaptándolo a su forma. Pero nunca jamás empezar un proyecto creativo sin un briefing. Eso nunca, ¿vale? El hecho de que no nos responda el formulario, que esto, vamos, esto es agua de todos los días para los creativos. El cliente no nos responde el formulario del briefing y nos podemos pasar semanas y el cliente no nos ha respondido. Y le decimos, oye, mira, es que es importante, es que sin eso no podemos empezar a trabajar y tal. Vale. ¿Cómo lo he gestionado yo a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo, con la experiencia que he tenido, ¿cómo lo he gestionado yo?
Pues dándole al cliente la oportunidad de trabajar el briefing juntos, ¿vale? En una reunión directamente. Utilizo el briefing, digamos, de guía para tener claro qué es lo que le voy a preguntar y que no se me olvide algo, pero convierto esa etapa de briefing, por decirlo en una manera, en una charla conjunta con el cliente en el que yo voy a obtener la información, pero el cliente no se va a sentir agobiado de tener que estar rellenando un formulario ni nada de eso, sino directamente el cliente va a charlar con nosotros, ¿vale? Le vamos a crear, digamos, una atmósfera de confianza y vamos a obtener toda esa información de forma que podemos perder, ¿qué podemos perder? Una hora, quizás un poquito más, pero ya no nos vamos a estar semanas y semanas esperando a que el cliente nos responda un formulario. Y de esa forma también es más cercano, ¿vale? Y otra cosa que nos puede suceder con el briefing es que el cliente haya alguna cuestión dentro del briefing que no nos quiera responder, alguna información que no nos quiera dar, ¿vale? Aquí es súper importante que todo lo que le preguntamos al cliente sea para el desarrollo del proyecto, ¿vale? Y dejarle claro que todo lo que le estamos preguntando es importante, pero también tenemos que tener claro nosotros que todo, absolutamente todo lo que le estamos preguntando en ese briefing es necesario para el proyecto y es profesional, ¿vale? Si hay alguna cuestión en ese briefing que a nosotros no nos sirva absolutamente para nada, no se le pregunta, ¿vale? Es innecesario. Y por supuesto, qué duda cabe que no se le pregunta cosas personales, a no ser que tengan cierta confianza con el cliente, pero de resto en un briefing cosas personales nunca, ¿vale? El feedback. Y el famoso feedback. Cuestiones que nos puede suceder en esta fase, ¿no? Cuando necesitamos ese feedback, pues que no nos dé el feedback. O que ese feedback es negativo, ¿no? Nos da una respuesta negativa. Y los feedback negativos, los que nos hacen sufrir los feedback negativos. Bueno, ¿cómo podemos gestionar estas dos situaciones? Bien, ante la falta de feedback, yo lo que he hecho es establecer un método de trabajo bien estructurado por fases y cada una de esas fases es una reunión con el cliente, ¿vale? Lo mismo que les comentaba antes del briefing, pues les comento, esto es lo que yo he hecho para gestionar esto de manera, digamos, provechosa y exitosa para ambos, tanto para el cliente como para mí. He estructurado un método de trabajo en el que cada fase donde yo necesite feedback es una reunión directa con ese cliente y así se lo hago saber desde el comienzo enviándole el presupuesto hasta el resto del proceso, ¿vale? Ahora les voy a enseñar cuál es el método que yo utilizo para trabajar con mis clientes, por si les sirve de inspiración o si por si quieren aplicar, por si lo quieren aplicar ustedes en vuestro trabajo. Y ante los feedbacks negativos, ante esas veces que le mostramos al cliente las propuestas o les mostramos algo del proyecto y el cliente nos dice directamente que no le gusta, qué mal nos hace sentir, ¿no? Nos sentimos. En esos momentos nos puede pasar por la cabeza un mogollón de cosas, de yo no sirvo para esto, yo no soy tan buen diseñador como otros, en fin, nos pasan infinidad de cosas por la cabeza, ¿no? Aquí hay una manera de gestionarlo y es que no, o sea, aquí no hay otra forma de gestionar esto que poner una sonrisa y preguntarle al cliente por qué, ¿vale? El coger y decirle directamente al cliente, vale, no te preocupes, yo voy a generar otras ideas o yo voy a generar otras propuestas o yo voy a generar, no, porque vamos a seguir trabajando sobre el mismo suelo que trabajábamos antes, con la misma idea que trabajábamos antes y no sabemos el por qué el cliente no le ha gustado esto. Entonces es súper importante que se le pregunte, ¿por qué? Y escuchar la versión del cliente, ¿vale? Escuchar el por qué no le gusta lo que le hemos mostrado, porque muchas veces puede ser por algún detalle insignificante, ¿vale? Muchas veces puede ser por algún puntito, por algún tonito del color, por alguna cosa que tiene fácil solución, ¿vale? O en esa pregunta del por qué no te gusta esto, nos puede surgir muchísima información que nos ayude a reconducir y a generar ideas nuevas, pero ya no a lo ciego, sino con una base, ¿vale? Entonces,
aunque sientan que es desagradable decir, pues, preguntarle el por qué, siempre hay que preguntarle el por qué. Y es fundamental una cosa aquí y es, nunca tomen de forma personal el feedback del cliente, ¿vale? Nunca se lo tomen, o sea, nunca se lo lleven al terreno personal, porque el cliente lo único que está diciendo ahí es la opinión que tiene sobre lo que tú le has presentado, ¿vale? Entonces tienes que hacerle sentir al cliente que su opinión es tan válida como la tuya, porque en este proceso nadie está por encima de nadie, ¿vale? Nosotros como diseñadores estamos realizando un trabajo que el cliente no sabe hacer o que directamente ha preferido delegar en nosotros, y nosotros como diseñadores lo que tenemos que hacer es guiar y orientar. Nunca hacerle sentir que nuestra opinión vale más que la suya porque somos los profesionales y somos los que sabemos, ¿vale? Eso nunca. De verdad que eso lo que hace es generar una relación de tensión entre cliente y diseñador y muy poco flexible, que les puedo asegurar que al final el resultado no va a ser nada productivo. Entonces, tener en cuenta siempre la opinión del cliente, ¿vale? Nunca llevarlo al terreno personal, nunca. Siempre intentar dejar de lado todos esos pensamientos de es que yo no sirvo, es que yo no soy buen diseñador, es que por qué no le ha gustado, es que no sé qué. Pues, puede ser por muchas cosas. También todos vamos a mejorar con la práctica y con el tiempo. Nadie es perfecto por muchos años que lleve, ¿vale? Nadie va a ser perfecto. Entonces, intentar que todos esos pensamientos personales, dejarlos de lado, ¿ok? Bien, aquí les voy a enseñar cuál es el método que yo utilizo con mis clientas para realizar sobre todo sus procesos de identidad corporativa, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho, como comentaba antes, es utilizar todas esas fases en las que se requiere feedback, las he convertido en reuniones directamente, y así es como lo planteo yo desde el presupuesto, ¿vale? En el presupuesto yo les describo mi método de trabajo y les dejo claro que todo este método de trabajo se divide en 5 fases y que cada fase es una reunión, ¿vale? Entonces, una vez que la clienta me acepta el presupuesto y ya vamos a empezar a trabajar, o sea, ya ha abonado la primera parte del proyecto y vamos a comenzar a trabajar, yo lo primero que hago es crear un cronograma en el que le detallo todas estas fases del proyecto, las fechas de cada reunión, los objetivos que tenemos que cumplir en cada reunión y lo que se va a necesitar para poder realizar en cada reunión. Entonces eso se lo dejo todo establecido en un cronograma que se lo envío por email, y en la primera reunión, que es la del briefing y el cronograma, pues la clienta junto conmigo aceptamos, coordinamos ese cronograma, confirmamos que las fechas se adapten a su agenda también y dejamos trabajado el briefing y aceptado el cronograma, ¿vale? En la siguiente reunión trabajamos lo que es el mood board, donde vemos el estilo de marca y la paleta de color. Previamente a esta reunión, evidentemente, yo ya he llegado con mis propuestas, ¿vale? Pero en conjunto las vemos, veo sus reacciones, sus comentarios, sus opiniones y dejamos confirmado lo que es el estilo de la marca y la paleta de color. Siguiente, yo comienzo a trabajar en los bocetos del proyecto, en los bocetos del logotipo, y en la siguiente reunión trabajamos lo que es el tema de los bocetos y la tipografía. Yo aquí les muestro varios bocetos de lo que va a ser su logotipo, ¿vale? Yo sé que hay diseñadores que directamente van a la fase de la propuesta y pueden a lo mejor enseñar 2 o 3 propuestas. Yo digamos que solamente muestro una sola propuesta, pero hago una fase intermedia donde sí que le muestro al cliente algunas ideas sobre su logotipo y la tipografía de su proyecto. Una vez que confirmemos cuál es el que se siente identificado con el que vamos a trabajar, ya paso a realizar la propuesta. Y solamente le muestro una propuesta al cliente, ¿vale? En la siguiente reunión vemos la propuesta donde el cliente ya ve presentado todo su proyecto con todas esas aplicaciones, todos esos mockups maravillosos en los que ve cómo va a ser el universo de su marca, etcétera. Y es en esta parte donde también acepto los cambios, ¿vale? Donde la clienta me puede decir, pues si hay alguna cosita que podemos cambiar, si hay alguna cosa que podemos modificar.
¿vale? Y luego la siguiente fase, donde también me reúno con la clienta, es en la entrega, donde le enseño a la clienta todos los archivos de su proyecto y le enseño pues dónde está la carpeta alojada, dónde puede ver los diferentes archivos que hay de su proyecto y demás, le explico cómo usarlos, etc. Ok. Bueno, en los cambios, los dichosos cambios, ¿no? Los dichosos cambios es que nos pidan cambios infinitos, ¿vale? Yo creo que esto también los hemos pasado toditos los diseñadores, el tema de los cambios infinitos. ¿Cómo podemos gestionar esto? Bien, aquí yo he encontrado dos formas de gestionar lo de los cambios infinitos, ¿no? Y es establecer desde el principio en el presupuesto o en el contrato, depende de la forma en la que ustedes trabajen, pero si trabajan también con contrato, dejarlo establecido en ambas partes, el número de cambios que ustedes van a permitir y qué condiciones, o sea, qué condiciones tienen ustedes con respecto a los cambios, si van a cobrar por cambios extras o lo que sea, ¿vale? Aún así, el ponerlo en el presupuesto no nos, o sea, no nos hace inmune a que en un determinado momento el cliente nos pida más cambios, ¿vale? Porque a veces, y suele pasar, el cliente no se lee el presupuesto entero o no se lee todas las condiciones. Entonces, en estos casos, yo cuando me ha sucedido eso, lo que he hecho es aumentar el precio de mi servicio, ¿vale? Y proponer, decir claramente que se realizan los cambios que sean necesarios. Es la forma que yo he encontrado en el que el cliente se sienta tranquilo y sepa que el presupuesto no le va a aumentar, es decir, el precio no le va a aumentar una vez terminemos el proyecto. Y es una manera de yo también sentirme tranquila porque he puesto un precio a mi proyecto con el que yo me sienta cómoda y me compense el que me toque pues trabajar con algún cliente al que le tenga que hacer pues muchos cambios, ¿vale? Eso es otra de las formas. Luego ahí ustedes pues varíen según su situación, la que más se adapte a su forma de trabajar. Las propuestas. Las 1001 propuestas. Nos pide varias propuestas o lo peor que nos puede pasar en un proyecto, ¿no? Que no le guste el resultado final. Vale. Con el tema de las propuestas es un poco parecido al tema de los cambios, pero no exactamente igual, ¿vale? Lo que tenemos que dejar claro desde el principio, en el presupuesto, en el contrato, o sea, en todo lo que nosotros le vamos a entregar al cliente, es establecer clarísimamente las condiciones, en las condiciones el número de propuestas que vamos a presentar, ¿vale? Yo en este caso dos propuestas como máximo, chicos, porque el tema de las propuestas no es exactamente igual que el de los cambios. Las propuestas son proyectos completos, o sea, una propuesta del proyecto es el proyecto entero, ¿vale? Donde ya nos hemos currado todo, la board, la paleta de color, el logotipo, la tipografía, el sistema gráfico, las aplicaciones, o sea, ahí está el proyecto entero. Entonces, dos propuestas va a significar como hacer dos proyectos, tres propuestas va a ser como tres proyectos y así sucesivamente. Eso nunca. Una, dos como mucho, ¿vale? No es exactamente como el número de cambios. En el tema de las propuestas sí que tenemos que tener claro cuántas propuestas estamos nosotros dispuestos a realizar. ¿Ok? En mi caso yo solamente realizo una porque yo previamente trabajo muchas cosas con el cliente y a la hora de llegar a la propuesta yo ya sé que le va a gustar y que la va a aceptar, ¿vale? Y en caso de que al cliente no le guste la propuesta, ¿vale? Porque también nos puede suceder, nos puede pasar por cualquier motivo, porque el cliente cambia de opinión o por lo que sea, o porque se deja influenciar de otras personas, por cualquier motivo no le gusta la propuesta, ¿vale? Lo único que podemos hacer es preguntarle el por qué y analizar de forma honesta qué es lo que pudo haber fallado, qué es lo que pudo haber pasado para que al cliente no le guste la propuesta, ¿vale? Porque en muchas ocasiones podemos pensar que no le gusta por el cliente mismo, pero en otras ocasiones puede ser por nosotros o porque no nos hemos comunicado bien con el cliente o porque no le hemos
no le hemos, digamos, facilitado ciertas cosas o lo que sea. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y analizar qué es lo que pudo haber fallado, ¿vale? Y decirle al cliente que lo mejor que podemos hacer es dar unos pasitos atrás, ¿vale? Para poder reencaminar el proyecto, para poder reconducir el proyecto, ¿vale? Esto es lo mejor que podemos hacer. Siempre dar unos pasitos para atrás va a suponer trabajar más tiempo, pero de esa manera nos podemos asegurar que volvemos a reestructurar y volvemos a reconducir, ¿vale? Y si aún así el cliente sigue sin gustarle el proyecto, sigue sin sentirse identificado con lo que hemos trabajado, pues chicos, directamente esto nos puede pasar a todos. Hay clientes con el que tenemos unas conexiones increíbles y hay clientes con los que pues directamente no funciona y no pasa absolutamente nada. Se le dice que se le puede aconsejar que trabaje con otro diseñador o recomendarle otro diseñador, que no le vamos a cobrar la segunda parte del proyecto y ya. O le cobran la segunda parte del proyecto según las condiciones que ustedes tengan, ¿vale? Eso tienen que tenerlo ustedes claro. En mi caso, cuando esto sucede, pues no le suelo cobrar la segunda parte del proyecto, pero ahí a cada uno con su método y sus opiniones. Vale, en la entrega, llega ese momento en el que decimos, ya está todo hecho. Hemos presentado nuestro proyecto, al cliente le ha encantado, todo maravilloso, ya llega el momento de la entrega, ya está, ya terminé. Ahora directamente lo único que tengo que hacer es entregar, todo maravilloso, ¿no? Pues ojito porque todavía nos pueden suceder cosas en esta fase, ¿vale? ¿Qué nos puede suceder? Pues que nos pide archivos que no están en el acuerdo inicial, o no entiende cómo usar los archivos, o no descarga la carpeta del proyecto, o descargó la carpeta y los pierde, ¿vale? ¿Cómo podemos gestionar esto? Bien, la entrega de archivos, o sea, los archivos que nosotros le vamos a entregar al cliente, tenemos que tenerlos nosotros establecidos en la cotización y en el contrato desde el principio, ¿vale? Nosotros tenemos que, una vez que le entregamos el presupuesto, ahí tiene que quedar constancia de los archivos que nosotros le vamos a entregar a ese cliente, ¿vale? Si lo que nos está pidiendo es alguna cosita simple, alguna cosa que podemos hacer rapidito, lo que sea, pues podemos verlo como un cariñito hacia nuestro cliente, ¿no? O no, dependiendo de ustedes, ¿vale? Dependiendo de cada uno. Pero siempre dejando claro en el presupuesto cuáles son los archivos que le vamos a entregar, porque si no se lo hemos dejado claro, el cliente nos puede pedir cualquier archivo y digamos, entre comillas, que estaría en su derecho, por decirlo de alguna forma, porque no se lo hemos dejado establecido en el presupuesto o en el contrato. Entonces, eso hay que dejarlo claro siempre, ¿vale? El hecho de que el cliente no entienda los archivos que nosotros le hemos puesto, no sepa cómo usarlos, una forma de gestionar esto es añadir vídeos tutoriales o explicativos sobre los archivos, ¿vale? Pueden hacer un tutorial sencillo grabando la pantalla de su compu, explicando pues dónde está alojada la carpeta, cómo puede encontrar los archivos, o sea, cómo es la ruta que ustedes establecen para hacer las entregas, cómo puede encontrar los archivos, cómo los puede utilizar, y luego esos vídeos tutoriales y explicativos pueden servir en modo plantilla, digamos, para otros clientes. Siempre, evidentemente, modificando un poco, porque cada carpeta tendrá unos archivos, pero si ustedes siempre entregan de una misma forma, pues les puede servir el tutorial de modo plantilla para otros clientes. Y si no, si esto se les hace a lo mejor pues un poco, no sé, complicado, no les apetece, pueden hacer como hago yo, que es que convierto la entrega directamente en una fase más de mi método de trabajo y le explico al cliente en vivo y en directo todos los archivos de su proyecto, ¿vale? Le abro en el Zoom o en el Meet o lo que sea, comparto pantalla y le explico al cliente todo lo relacionado con la entrega, ¿vale? Y si nos sucede que el cliente no se descarga la carpeta o se descargó la carpeta pero en algún momento la pierde o lo que sea, yo esto lo he gestionado con una imagen recordatorio, ¿vale? Yo le añado a la carpeta de entrega al cliente, aunque siempre la dejo fuera de la carpeta general para que la tenga ahí a simple vista, le pongo una imagen recordatorio con una fecha de caducidad y ahí le dejo claro que esa carpeta va a estar alojada en mi Drive durante X tiempo, en el sitio que ustedes la alojen, ya sea en el Dropbox, en el Drive o donde sea,
pueden poner su fecha de caducidad y dejarle claro al cliente, esta carpeta va a permanecer aquí X tiempo. Te recomiendo que la descargues y que hagas una copia de seguridad, etcétera, etcétera. Esa es la forma que yo he encontrado para gestionar el que el cliente pues se descargue la carpeta del proyecto, ¿vale? Porque muchas veces le hacemos la entrega y el cliente no la descarga, por lo que sea, ¿no? Porque se despista o por cualquier motivo no descarga la carpeta. Entonces es importante recordarle, oye, descarga la carpeta del proyecto y además hazle una copia de seguridad en un disco externo, en USB o donde sea, ¿vale? Aquí les muestro imágenes del archivo recordatorio, el que les acabo de mencionar, con el vencimiento, que yo siempre pongo esa imagen fuera de la carpeta de entrega para que se vea clarísimamente con la fecha en la que esa carpeta pues, va a dejar de estar en mi Drive, ¿vale? De esa manera el cliente, pues, dice, oye, tengo que descargarlo antes de que caduque, ¿no? Porque si no voy a perder mi proyecto. Y en una de las hojas de mi cotización donde dejo claro cuáles son los archivos que yo voy a entregar, ¿vale? Cuáles son los archivos que el cliente va a recibir, incluidas las tipografías, los manuales, o sea, todo tiene que estar detallado en el documento que le vamos a entregar de cotización o en el contrato. Vale, en la fase postservicio, porque aquí podemos pensar, ya está todo, ya le hemos hecho la entrega, ya está. Ahora, ¿qué es lo que toca? A lucir el proyecto en nuestro portfolio. Pues ojito porque todavía nos pueden suceder cosas con el cliente, ¿vale? Aquí en estos subbloques, digamos que lo he dividido en portfolio, en archivos extra, en modificaciones o en reclamación. Aquí en la etapa de portfolio, ¿no? Que es cuando llega el momento de decir, ya está todo solucionado, ya está todo entregado, listo. Ahora voy a lucir el proyecto. He pasado meses trabajando aquí, ahora es momento de lucirlo, ¿no? Bueno, pues nos puede suceder que no lo podamos publicar porque el cliente no nos lo autoriza. O nos puede suceder que no requiere que aparezca su información personal o de la empresa en nuestro portfolio, ¿vale? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, lo de publicar el proyecto en nuestro portfolio es algo que tenemos que hablarlo al comienzo del proyecto, ¿vale? Y que eso al comienzo siempre lo tenemos que hablar con el cliente. El cliente tiene que saber que nosotros tenemos intención de publicar eso en nuestro portfolio. O no, a lo mejor ustedes no tienen esa intención, pero si la tienen, se lo tienen que hacer, se lo tienen que hacer ver al cliente. El cliente tiene que tener constancia de que ustedes quieren publicar eso en el portfolio, ¿vale? Y también tienen que tener en cuenta si hay alguna circunstancia especial que es por la que el cliente no te permite publicarlo en el portfolio, porque puede ser quizás por un lanzamiento, por una estrategia de publicidad o lo que sea, que a lo mejor el cliente quiere que tú lo publiques en el portfolio cuando ya ese proyecto ha visto la luz, ¿vale? Porque imagínense que ustedes publican en su portfolio un proyecto que tiene a lo mejor un próximo lanzamiento, una estrategia de publicidad o lo que sea, y ustedes lo están publicando antes de que el cliente lo muestre y de que ese proyecto vea la luz. Estaríamos, digamos, en un fallo ético, ¿vale? No sería ético. Por lo tanto, tenemos que saber todas esas cosas, de si el cliente tiene una fecha de lanzamiento, una estrategia de publicidad, por lo que sea, ¿vale? Eso hay que saberlo, porque en caso de ser así, nosotros tenemos que esperar a que eso suceda para luego poder publicar nuestro proyecto en el portfolio, ¿vale? En caso de que no sea por eso, de que simplemente el cliente no quiere que nosotros publiquemos el proyecto en el portfolio, pues si nosotros desde un comienzo hemos puesto en nuestro presupuesto o en nuestro contrato que ese proyecto va a ser publicado, pues tenemos, digamos, algo que nos respalde. Le vamos a decir al cliente, oye, es que esto estaba puesto aquí y usted estuvo de acuerdo, ¿vale? Pero siempre hay que dejarle constancia al cliente de nuestra intención, ¿ok? Aunque yo siempre, aun dejándolo constancia en el presupuesto, siempre, digamos que lo hablo, entre comillas, con el cliente de mutuo acuerdo, siempre le hago saber, oye, ¿te importa que, aun sabiendo al principio que lo voy a publicar, pero siempre le pregunto, ¿qué te parece que lo voy a publicar en mi portfolio? ¿Algún problema? Digamos que es una forma cordial, ¿no? También de que el cliente vea que se lo vas a publicitar en tu portfolio y demás. Y si por casualidad el cliente no quiere que aparezcan algunos datos personales en ese proyecto
supongamos, en el proyecto hemos incluido una tarjeta de presentación, ¿no? Y nosotros le hemos entregado al cliente su archivo con su tarjeta de presentación con sus datos, pero el cliente no quiere que digamos, esa maqueta de esa tarjeta con esos datos aparezcan en nuestro portfolio. Pues tan fácil y simple como cambiar por unos datos ficticios, ¿vale? Archivos extra. Esto también nos puede suceder. Y es que resulta que el cliente nos llega un día y nos dice, oye, ¿me puedes enviar el loguito en el archivo Captain YZ80? Y nos quedamos diciendo, no tengo ni idea de qué archivo es ese, ¿vale? O directamente nos pide un archivo en un formato que no está incluido en el acuerdo. O nos pide un archivo 20 años más tarde. A saber, que también puede pasar, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos? Vale, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de archivo es el que nos está pidiendo y si lo podemos hacer, porque a lo mejor es un tipo de archivo al que no tenemos ni idea y tenemos que recurrir a lo mejor a un compañero que nos explique o nos enseñe cómo podemos exportar eso, porque, o si es posible exportarlo, porque a lo mejor muchas veces el cliente nos pide algo que cree que se puede, pero no se puede, ¿vale? Entonces, sí, tenemos primero que saber si eso es posible y si lo podemos hacer o si nos va a requerir una curva de aprendizaje o acudir a un compañero que nos explique, ¿vale? Le vamos a recordar que ese archivo no estaba dentro de los que teníamos acordados y ahora ya va a depender de ustedes si deciden ofrecerle el archivo o no, ¿vale? Si deciden que sea por un cariñito o no. Eso ya es cuestión de la forma en la que ustedes tengan de trabajar, ¿vale? Si pasa el tiempo y el cliente nos pide un archivo, si ha pasado por lo menos 3 años de que le hicimos el proyecto y el cliente nos aparece con que es que no encuentra la carpeta y necesita el archivo en JPG o en PNG con fondo transparente, porque de verdad que es que no sabe dónde metió o cambió de PC y no sabe dónde metió la carpeta del proyecto y está loco buscando y no sabe. Vale. Aquí lo importante es optimizar el tiempo, ¿vale? Si aún conservamos la carpeta de ese proyecto, lo que vamos a hacer es enviarle el link directamente, ¿vale? Le vamos a mandar el link de la carpeta y de esa manera pues el cliente se la puede volver a descargar o lo que sea. Si a ustedes les resulta mucho más sencillo enviarle el archivo, pues le envían el archivo. Lo que más sencillo sea y lo que optimice más tiempo, ¿vale? Si da que ustedes ya no tienen esa carpeta porque ya llegó, digamos, el momento de caducidad, ya no tenían más espacio en el drive y ustedes ese proyecto ya lo tuvieron que eliminar y ya no lo conservan ni siquiera en un disco duro externo, ¿vale? Pues le vamos a tener que recordar al cliente que ese proyecto tenía un tiempo de vencimiento y que ustedes ya no lo tienen. Por lo tanto, aquí ya entra, digamos, la magia del diseñador, ¿no? De todas esas cosas que nosotros hacemos para poderle resolver la existencia al cliente de alguna forma, ¿no? Ya sería a lo mejor, pues, coger alguna captura de pantalla de algún lugar, volver a vectorizar el logotipo o lo que sea, si es que se puede, y si no, pues no, ¿vale? Hay veces en la vida que no se puede y no se puede. Vale, las modificaciones. Aquí yo en esto sí que soy súper tajante, pero súper mega tajante. Cuando el cliente llega y te pide algo que se sale completamente de lo establecido, o sea, trabajaste en un proyecto, digamos, con un protocolo de color, con unas indicaciones, con no sé qué, con no sé cuánto, y el cliente viene y te dice, oye, ¿me pasas el loguito en rosa? Y tú dices, perdón, pero si el rosa ni siquiera es tu color corporativo, o sea, es que o sea, eso no estaba ni planteado. ¿Qué es lo que hacemos ante estas situaciones? Yo soy súper tajante en este sentido. Le dices amablemente que eso no se lo puedes hacer, ¿vale? Vale más una vez colorado que 100 amarillo. Si te está pidiendo algo que se sale completamente de lo que tú trabajaste en ese proyecto, tienes que ser consciente de que si le vas a realizar una modificación que no tiene nada que ver con lo que tú trabajaste, esa modificación va a parecer que es cosa tuya o que fue la que tú ideaste desde un principio. Entonces, modificaciones que se salen fuera de lo que tú estableciste
de lo que tú le indicaste que era lo más profesional y funcional para él y con lo que él estuvo de acuerdo, porque por algo se finalizó el proyecto, no. Ese tipo de modificaciones yo particularmente nunca las hago, ¿vale? Las reclamaciones, que también van a suceder, que nos puede parecer que el cliente un día nos reclame que su identidad se ve mal por cuando aplica los colores en diferentes diseños, por ejemplo, o que nos dice que le faltan archivos, en la carpeta para poder utilizar, por ejemplo, en Instagram o en la web o en LinkedIn, ¿vale? ¿Cómo podemos gestionar todas estas cosas? Ante mi marca se ve mal porque es que no se ven bien los colores o es que no se ve bien el lila con el verde y es que no sé. Manual de marca, siempre. Manual de marca si le trabajan una identidad corporativa completa o en caso de que le trabajen un logotipo, manual de uso de logotipo. Siempre el manual es como, o sea, no me quiero meter en temas de religiones, pero es como la religión en el diseñador, o sea, el manual donde va a ir todas las indicaciones de cómo se debe utilizar todo en esa marca, ¿vale? Entonces el manual siempre, y a ser posible, enseñarle al cliente el manual, ¿vale? En una de esas fases, la fase de la entrega, yo lo trabajo con el cliente en la fase de la entrega, le enseño el manual para que él vea cómo se utiliza su marca, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo utilizar este archivo, cómo utilizar este elemento gráfico, cómo, en fin, todo lo que requiere las marcas en el manual, siempre, ¿vale? Y todos esos archivos que nos vienen a decir luego de, es que no tengo el archivo de LinkedIn, es que no sé qué, es que necesito la cabecera de la portada de YouTube, es que no sé cuánto. Todo al comienzo, tanto en el pre-briefing como en el briefing, ¿vale? Tenemos que preguntar sobre las aplicaciones de esta marca, es decir, ¿en dónde va a aparecer esta marca? ¿Vale? Le vamos a preguntar al cliente, ¿dónde va a aparecer? ¿Dónde la vas a mostrar? ¿Vale? Y que el cliente te diga, pues la voy a mostrar en Instagram, en la página web, en el cartel de mi tienda, en flyer publicitario, en carpetas, en fin, en donde sea que la vaya a mostrar, ¿vale? Y siempre y cuando todas esas aplicaciones estén dentro del acuerdo donde que el cliente te haya contratado. Es decir, si el cliente te ha contratado su identidad corporativa, te contrató el cartel de la tienda y te contrató el diseño de las redes sociales, eso es lo que tú le vas a ofrecer al cliente. Pero si el cliente en ningún momento te contrató la cabecera de LinkedIn o te contrató las portadas para el YouTube, pues directamente se le va a decir, oiga, es que eso no es lo que usted, es con lo que usted acordó desde el principio, ¿vale? Pero una de las maneras en las que nosotros tenemos para ahorrarnos esto y para gestionar esto de manera exitosa es preguntarle al cliente desde un principio, antes de empezar a diseñar, dónde se va a ver esa marca, ¿vale? Bien, conclusiones de todo esto, para no hacer esto mucho más largo y que nadie se me duerma ahí. Las conclusiones de todo esto. Pues muchas de estas cosas las podemos gestionar con un método de trabajo, ¿vale? Tener un método de trabajo, proceso creativo bien definido, nos va a ayudar a comunicar de forma más clara, que se entienda mejor cómo trabajamos y cuáles son los objetivos, ¿vale? De esta forma vamos a tener una mejor comunicación con el cliente, porque la forma que utilicemos para comunicarnos con el cliente es fundamental y va a marcar la diferencia entre tener un proceso agradable y que disfrutemos o que tengamos un proceso realmente desagradable o tortuoso, ¿vale? Y a la vez tener una claridad y una estructura en la información, ¿vale? Entender nosotros nuestra propia forma de trabajar y estructurar cada paso va a hacer que sea más fácil ejecutar el método de trabajo y por tanto la comunicación con el cliente. Al final esto digamos que es como, ¿no? Se retroalimentan el uno con el otro, ¿vale? Y nada, vamos a pasar ya a la fase de dudas o de preguntas que puedan tener. Simplemente antes de que pasen a las preguntas, les voy a comentar en una diapositiva. Al final este PDF se lo vamos a dejar, ¿vale? De forma gratuita para que puedan acceder aquí a la información de la presentación. Y en la diapositiva final van a tener diferentes referencias con, digamos, diferentes recursos, tanto para negociación con clientes, para estrategia,
El cronograma que les comenté en mi método también se los dejé también en el PDF. O sea, les he puesto referencias con los diferentes enlaces para que ustedes puedan acceder a recursos que de verdad que les van a ayudar, ¿vale? Uno de los recursos que les voy a dejar es el Brand Start de Mariano Zanotti, que es increíble para aprender a trabajar la estrategia de las marcas, ¿vale? Entonces los dejo en recursos. También les voy a dejar un recurso sobre 29 preguntas que le podemos hacer a un posible cliente para empezar la negociación y para empezar todo el proceso creativo. También se lo dejo en los recursos. Y también les voy a dejar unos recursos de Manuel Ruiz, que seguro que muchos de aquí lo conocen, que tiene un briefing modificable que ustedes pueden empezar a coger y empezar a adaptar a su forma, ¿vale? Así que eso al final de la presentación lo van a tener. Así que nada, yo me callo ya y todas las dudas o las preguntas que tengan las pueden hacer. ¿Ok?